el set de Jaque Mate, el candidato a la presidencia Carlos Mesa. Buenas noches, bienvenidos al Jaque Mate. Vamos revisando, por favor, la actualidad, portal de Página 7. Cambio de fecha de elecciones, Cancillería pide análisis y Tribunal Supremo Electoral aclara que aún no hay convocatoria. El problema nace ante la observación de que las elecciones generales de Bolivia coinciden con los comicios en Argentina y Uruguay. La idea de modificar la fecha de las elecciones generales de este año cobró más fuerza luego de que hoy la Cancillería pidió al Tribunal Supremo Electoral considerar las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio del voto de los bolivianos en el extranjero, particularmente en Argentina y Uruguay. El problema nace ante la observación de que el próximo 27 de octubre se realizarán las elecciones generales en Argentina y Uruguay, lo cual, según la Cancillería, preocupa a los residentes bolivianos porque coincide con los comicios de Bolivia. Desde el Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas indicó que de momento es inútil e innecesario hablar sobre una postergación o anticipación de la fecha de elecciones, toda vez que aún no se aprobó la convocatoria que habitualmente se hace en el mes de mayo, 150 días antes del proceso electoral. Es el portal de Página 7. Y la pregunta obligada para el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana Carlos Mesa es precisamente la sugerencia de modificar el calendario electoral. Carlos, qué gusto poder entrevistarte, poder estar aquí contigo en el Jaque Mate. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Ximena, un verdadero gusto estar aquí. Y a propósito de la pregunta, el gobierno plantea un cambio del día de elecciones. Y un vocal de la Corte dice, ¿qué postergación si no tenemos todavía día de elecciones? Es decir, el gobierno adivinó la fecha, fue una cosa absolutamente de ingenuidad del gobierno de creer en una cosa cuando no hay una fecha de elecciones. Es obvio que va a cambiarse la fecha de elecciones porque si el gobierno sugiere, el gobierno ordena en el caso del presidente Morales. El argumento puede tener un cierto sentido en la hipótesis de que en Argentina, creo que eso no ocurre, no hubiera, como en el caso de Bolivia, una imposibilidad de movilizarte, pero creo que en Argentina no se produce una interrupción del tráfico de vehículos y por lo tanto de la movilidad de las personas que podrán votar perfectamente sin ninguna dificultad. En el caso de Bolivia no hay circulación de vehículos y eso puede dificultar efectivamente la posibilidad de moverse, pero creo que en Argentina no ocurre tal cosa, por lo tanto uno no deja de decir, no deja de pensar, ¿no será una forma de empezar a modificar los procesos electorales antes o después de tiempo? ¿Preocupa? Preocupa porque todo lo que está pasando vinculado a la elección tiene dificultades. Primero, la renuncia como producto de presiones que creo que son incuestionables a los vocales que han tenido que renunciar. Segundo, la elección en el viejo sistema de la hegemonía masista de conseguir a vocales que estén con condición de color azul o con condición filo azul. Y preocupa porque el equipo de suplentes también está en la misma condición. Preocupa porque el Tribunal Supremo Electoral ha habilitado ilegalmente al candidato Evo Morales y al candidato Álvaro García Linera, que no pueden ser candidatos. Por lo tanto, el conjunto de cosas que estamos viviendo, para no hablarte de las primarias, los resultados de las primarias, los objetivos que tenía el gobierno para manipular el proceso de primarias, que lo único que buscaba era una legitimación y una dificultad para las alianzas de la oposición. Gracias, Carlos. He iniciado esta entrevista con la coyuntura. Ahora permíteme, por favor, entrevistarte con muchas de las preguntas que me hubiera gustado hacerte hace ya bastante tiempo. Agradezco tu puntualidad, agradezco que hayas aceptado venir al programa. Carlos Mesa, periodista, historiador, escritor, expresidente de la República. Los momentos históricos han marcado las decisiones políticas que ha tomado Carlos Mesa. Por ejemplo, fueron momentos históricos lo que en ese tiempo lo convencieron a ser candidato vicepresidencial con Goni. ¿Fue la amistad? ¿Fueron tiempos políticos? ¿Fueron momentos históricos? ¿O fue otra decisión tomada por otras circunstancias? Fue una combinación de dos factores. El primero de ellos, el que pensé que había llegado un momento en mi vida en que mi compromiso con la comunidad boliviana, que había expresado a través de la vida académica, intelectual y sobre todo periodística, más de un cuarto de siglo ejerciendo el periodismo, planteara
otra lógica y otro camino. Yo pensé que había un tipo de servicio público que estaba vinculado a la política que tenía sentido. Segundo, estábamos viviendo un momento de grave recesión económica y de un descrédito muy fuerte de la política, y pensé que en ese momento se podía hacer una renovación desde uno de los partidos más importantes del espectro político que vivía Bolivia en el proceso democrático. Debo decirte que ese fue un error de apreciación. Probablemente mi participación en política debió estar separada como una nueva generación de lo que era el elemento de los partidos tradicionales, pero de algún modo mi visión histórica ahí me traicionó un poco y pensé que se podía lograr una renovación desde dentro. La circunstancia era completamente distinta. En este momento mi participación en política tiene que ver con la experiencia que tuve en el proceso que tú comentas, sobre todo los 2 años que ejercí la presidencia del país, y lo que es ahora la reivindicación de la democracia. Si hay algo que creo haber defendido de manera categórica es un valor esencial que es la democracia, que es el pluralismo, en el que he sido siempre consistente, y en este momento esa democracia está en riesgo vía autoritarismo. Cuando un periodista se postula para cualquier cargo por un partido político, muchos dicen que más es lo que se pierde que lo que se gana. Se quedan como que ya marcados por la sigla y el color de ese partido político. ¿Qué opinas de eso? Depende cuál sea tu proyección de vida. Desde un punto de vista de soy periodista, hago política y vuelvo a ser periodista, pierdes sin ninguna duda. Porque independientemente de lo bien que lo puedas haber hecho, tú lo has dicho muy bien. La política te marca en el sentido de decir una opinión, un análisis ya está cargado de lo que ha sido la actividad política, su ideología, los elementos que defendió, los adversarios que tiene, y por lo tanto, si él opina de un adversario o de un antiguo adversario de una determinada manera, es que está sesgado. Por lo tanto, en esa perspectiva, sin ninguna duda se pierde. Si tu decisión de vida es voy a hacer política sabiendo que ese es un camino de no retorno en el mejor de los sentidos, un camino de compromiso con la política, yo creo que se gana. Desde que dejó la presidencia hasta la fecha, por ejemplo, ha estado escribiendo libros, ha dado conferencias, pero ya no volvió a ejercer como periodista. ¿De qué ha estado viviendo Carlos Mesa? Yo he tenido una actividad que ha estado fundamentalmente vinculada a la actividad académica. He estado dando clases en España, he estado dando clases en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales, he dado seminarios, he dado conferencias internacionales como expresidente, es decir, la labor académica y la otra combinada, y luego he estado como profesor universitario desde 2013 hasta ahora que he dejado la cátedra por la candidatura en la Universidad Católica Boliviana. Durante mucho tiempo, Carlos Mesa aseguró que no sería candidato a la presidencia. Usted tiene más de 25 años o tal vez más de trabajo periodístico, historiador, ha sido vicepresidente, ha sido presidente, incluso, bueno, también vocero de la demanda marítima. Yo escuché en algunas de sus entrevistas decir que también quería tiempo para su familia. Usted fue categórico, incluso hablaba de las nuevas generaciones, de que era necesario un cambio de valores. Es verdad, la pregunta tiene todo sentido. ¿Por qué después de haber dicho categóricamente no he aceptado ser candidato? Y lo dijo varias veces. Sí, por cierto, una decisión que tenía internalizada. La respuesta tiene dos explicaciones que me parece que tienen sentido. La primera tiene que ver con una conciencia de que muchísima gente considera que yo soy una opción política no solamente razonable, sino necesaria en este momento de transición del fin de un proceso político y el comienzo de un largo nuevo proceso político. Yo no creo ser un candidato de transición. Hablo de un momento de transición, pero sí un candidato para una presidencia con un nuevo proyecto histórico. Es decir, encontré que lo que yo había dejado sembrado como político, como presidente del país, sobre todo como presidente, había germinado en muchas personas que creen que yo soy una opción. Pero la segunda y más importante, cuando tuve que enfrentar la judicialización de la política, la persecución a través de hacer que una acusación se convierta en un juicio de responsabilidades, me dije a mí mismo, si yo como expresidente, Jimena, si yo como expresidente estoy siendo víctima de estas acusaciones sin fundamento alguno,
Afortunadamente respondí con mucha fuerza y con mucho vigor. Pero si esta es mi circunstancia, ¿cuál es la circunstancia de un ciudadano, de una ciudadana común que no tiene dinero, que no tiene recursos, que no puede acceder a los medios, que no tiene muñeca, que no tiene influencia? Su destino es brutal, es aplastada por un sistema de corrupción que no tiene piedad. Entonces, eso fue un llamado de atención para decir, hay esta combinación de elementos y yo no puedo hacerme a un lado, aunque sin duda alguna, desde el punto de vista de la comodidad, no cabe discusión alguna. Si tú estás en la vida académica, escribes libros, estás con tu familia, ya en la jubilación, estaría mucho más cómodo. Y esa fue la tentación que tuve. Pero creo que esos dos aspectos generaron una respuesta que creo que es una respuesta de responsabilidad. Uno siempre cree que ya ha hecho lo suficiente por el país o que le ha dado al país todo lo que le podía dar. Nunca es suficiente. Y eso lo aprendí en estos últimos meses que hicieron cambiar mi decisión. Pero incluso, Carlos, yo recuerdo en julio del 2018, cuando las plataformas ciudadanas pedían, por lo menos la gran mayoría de las miles de plataformas ciudadanas que hay en el país, definir la candidatura a Carlos Mesa, en algún momento les respondió Carlos Mesa que si él aceptaba ser candidato, estaría admitiendo que Evo Morales podía ir a las elecciones generales del 2019. Incluso en julio del 2018 dijo que estaría admitiendo que los resultados del 21F estarían superados. Fue muy duro lo que dijo en ese momento. ¿Qué pasó con lo del 21F? La comprensión de un elemento clave. Tuvimos la experiencia de Venezuela. La experiencia de Venezuela marcó una lógica desde el punto de vista jurídico impecable. Si hay un candidato ilegítimo o un candidato que manipula el Tribunal Supremo Electoral o un candidato que no reconoce los resultados de la oposición o que inhabilita a los candidatos de la oposición, todo aquel que quiera participar está dándole un aval al candidato que al final va a ganar la elección de todas maneras. ¿Y el resultado cuál fue? No solamente que ganó, sino que copó la totalidad de la Asamblea Nacional, me refiero al presidente Chávez, y en este caso la experiencia me dice, tú puedes trabajar desde una perspectiva jurídica y tener razón, pero desde una perspectiva política, y esta es la lección que uno va aprendiendo a medida que van avanzando los años, es no puedes dejarle el camino libre a alguien que ilegalmente luego te va a gobernar no solamente como quiere, sino con la totalidad del Congreso a su favor. Entonces, ese es un proceso de aprendizaje, de darte cuenta de que la política tiene un sentido muy importante. La política no es solamente manipulación en el mal sentido, es la persona que siempre está con la triquiñuela, no, es comprender la totalidad de un escenario y responder a esa totalidad de una determinada manera. En política nunca hay que decir nunca. Es verdad, en política nunca hay que decir nunca. Hay una célebre película de James Bond que se llama Never Say Never Again, nunca digas nunca otra vez. Sí. Y he aprendido la lección. Es otra de las lecciones aprendidas. Sí, definitivamente. Don Carlos Mesa, en política es muy importante contar con estructura partidaria. Más que nadie lo sabe, con todo lo que tiene como conocimiento, como periodista, como historiador, como escritor. Contar con una militancia disciplinada, por ejemplo, comprometida, pero también lo he visto trabajar en campaña, logrando ese voto como Carlos Mesa, como el ciudadano Carlos Mesa. ¿Qué sensación tiene usted? ¿Está convenciendo a la gente? ¿Tiene usted esa certeza de que Carlos Mesa, como Carlos Mesa, al margen de toda una estructura partidaria que es necesaria en temas políticos, puede convencer? La pregunta tiene dos dimensiones. La dimensión de lo que es una campaña política del siglo XXI que increíblemente está trabajada sobre liderazgos personales. Piensa en el presidente Macron, por ejemplo, de Francia. Más allá de los problemas que tiene ahora gravísimo con los chalecos amarillos, fue el carisma, el liderazgo, la capacidad de seducción del candidato Macron el que determinó una gran parte de su triunfo. Esa es una dimensión. La respuesta en el caso de Carlos Mesa en esa dimensión es sí. Yo creo que tengo una muy buena empatía con la gente, creo que la gente cree que yo puedo representarlos, que puedo generar un liderazgo y que soy una persona confiable. Pero la segunda dimensión, que es muy importante que tú has hecho, Jimena, es ¿eso es suficiente? La respuesta categórica es no es suficiente. No es suficiente por dos razones. Primero, porque si estamos combatiendo el caudillismo, el personalismo, el culto a la personalidad, la teoría falaz de la revolución, el cambio, la democracia soy yo,
Muy mal haría yo en decir Carlos Mesa representa la renovación democrática, representa un liderazgo para una transformación, pero lo he vivido, lo has dicho muy bien, como presidente, ¿cuál fue mi problema? No tenía partido político, no tenía congreso, no tenía vínculo de base. Tenía muy buen nivel de encuestas, la gente me quería mucho, pero no tenía poder real. Hay que construir... Más del 60%. Más del 60%, una cosa espectacular. Espero volverla a tener, pero no basado en la nada. Este es el punto. Lo que tú has dicho es absolutamente correcto. Hay que construir una estructura política. Esa estructura política hoy se llama Comunidad Ciudadana, que está en pleno proceso de fortalecimiento, de organización definitiva, porque es una alianza con 3 estructuras, la propia, Solvo y el FRI. Tiene que ver con algo muy importante, que es un poder en el legislativo a través de senadoras y senadores, diputadas y diputados. Tiene que ver con una articulación con la base de la sociedad. Y algo que es el desafío nuevo. No tiene que ver con la militancia. Tú has hablado muy bien de disciplina, de lealtad, de compromiso, pero no ya en la militancia ideologizada de la reunión semanal para decirte este es el dogma de Comunidad Ciudadana, esta es la verdad revelada de la política. No, esta es una lógica de redes horizontales, de comprensión de la importancia de la mujer, de la comprensión de la importancia de los jóvenes y sobre todo de causas. No quiero la idea de el mesismo, ni quiero la idea del militante, quiero la idea de las causas y de los miembros del partido o de la organización política. Hay verdad, hay mentira y hay encuestas. Usted está bien situado en las encuestas. ¿Existen factores de la ciudadanía que le dan cierta tranquilidad para llegar a la presidencia? ¿Factores externos, tal vez? No acabo de entender el razonamiento. Lo que le digo, está en las encuestas. Carlos Mesa está arriba, no hay vuelta. Pero hay algunos otros factores cuando usted se acerca a la ciudadanía que le pueden dar esa tranquilidad de llegar a la presidencia, ¿o falta? Definitivamente, sí. Sí, sí. Definitivamente la encuesta es una referencia que uno toma en cuenta, no solamente por la encuesta que se lee de un periódico, de una revista o de una empresa especializada, sino el propio trabajo de encuestas que uno tiene que hacer para su propio consumo, que no tiene como objetivo hacerse públicas para decir, yo estoy ganando, no, para que te llame la atención sobre aquello que tienes que hacer. Pero la construcción de tu propuesta tiene a la encuesta como un referente de los datos que te dicen, sabes, estás yendo por un camino equivocado, la gente quiere más esto otro. Pero si tú no tienes una conexión directa, y eso es lo que estamos haciendo con Gustavo Pedraza, lo acabamos de hacer en Tarija, en Sucre, en Potosí, en Cochabamba, en Santa Cruz, lo haremos en otras partes del país y lo repetiremos a lo largo de estos meses, es la conexión piel a piel, la mirada de ojos a ojos y la capacidad de escuchar aquello que la gente demanda. Tú tienes que contrastar la realidad, sentir en la piel lo que la gente te dice que necesita, la interpelación, la pregunta, la propuesta, que tiene que combinarse con tu equipo de programa. Si tú no entiendes eso, si tú no te das cuenta porque eso lo sientes en lo íntimo, y yo te puedo contar la historia, sabes, me ha sonreído. Tú te das cuenta rápidamente cuando abrazas a alguien, cuando escuchas a alguien, si eso es un compromiso real contigo o si eso es una fórmula que me hará a mí o a otro candidato o a cualquiera. Eso uno ya con la experiencia de haber estado mucho tiempo como presidente vinculado con la gente de piel a piel, puedo decirte que eso es muy importante y ese es un elemento complementario y yo siento que existe esa empatía. ¿Estás sintiendo eso? Sin duda. A eso me refería. A eso me refería porque en campaña como que te quiero a ti y te quiero a los otros también. La lógica de nuestra campaña, y lo vas a poder ver, no está vinculada al viejo esquema. El viejo esquema de grandes multitudes en una plaza, banderitas, pancartas, gorritas y poleritas. Y una lista interminable, la lista del supermercado. ¿Qué quieres? Te voy a dar una lista interminable de promesas. Primer concepto, no creemos en ese tipo de movilizaciones, creemos en contacto con poca gente, 10, 15, 20, 30 personas, estudiantes, mujeres, indígenas, grupos sociales, a los que escuchamos, y nuestro compromiso es: prometeré lo que crea racional de poder cumplir. Lo que crea, es decir, voy a cambiar la matriz energética de Bolivia. Ese es mi objetivo.
¿Puedes cambiarla en 5 años? No, no puedes. Tienes que hacer una transición de un tipo de matriz energética. Si yo te cuento la historia de a partir del tercer año de gobierno vamos a tener el 90% de energía eólica y energía solar, te estaría mintiendo. Pero si tú giras estratégicamente hacia la energía eólica y a la energía solar, puedes ir construyendo una transformación de mediano y largo plazo. Esa es un poco la lógica en la que nos manejamos. Hablando de los partidos políticos, ¿está convencido de la invitación que le hizo el FRI, de la alianza con Solvo, pese de haber separado de la dirección de Comunidad Ciudadana a un alto militante de ese partido político? ¿Está fortalecida la alianza con el alcalde de La Paz? Mi respuesta es sí, por una razón básica, Jimena, porque creo que la mejor forma de consolidar una alianza es que cada una de las partes vale para la otra parte y vale para nosotros, sabe que los principios éticos que trabajamos juntos, que discutimos, porque la alianza se trabajó sobre una preparación de decir, esta es la forma como nosotros concebimos el futuro, y escuchar la forma de concebir el futuro tanto del FRI como de Solvo. Uno de los elementos estaba vinculado a la cuestión ética. La decisión que tomamos, por lo tanto, a mi entender, es una decisión que fortalece. Al principio puede parecer, caramba, aquí hay una distancia, quien se siente afectado lo expresa, es natural que así ocurra, pero yo creo que eso consolida porque sabes que estás haciendo lo que has dicho que ibas a hacer. Sobre alianzas políticas, vamos a las alianzas sociales, profesionales, empresarios, campesinos, indígenas. ¿Cómo está manejando esto? Hace un par de días nada más estuvimos con Gustavo Pedraza en Santa Cruz, reunidos con dirigentes y con indígenas de base, chiquitanos, guaraníes, guarayos y ayoreos. Esa lógica de conexión tiene que ver primero con esta combinación de las dos palabras de nuestra organización política. Ciudadanía. La idea del ciudadano no es el que vive en la ciudad, es el que tiene derechos como persona. Es decir, reconocemos a los indígenas como personas que tienen pensamiento propio, que tienen construcción propia, que tienen iniciativas creativas propias. Pero no podríamos entenderlos ni a ellos ni a ninguno de los ciudadanos si no formamos parte de una comunidad. Estamos trabajando en esa línea, sin desconocer, por supuesto no puede ser de otra manera, la riquísima organización estructurada de carácter sindical o de carácter de comunidad, como la palabra lo indica, que tienen diferentes organizaciones de carácter gremial y sobre todo aquello que es la tradición corporativista del país. En los 20 meses que fue presidente, renunció 3 veces. ¿Qué seguridad le da Carlos Mesa a las personas que van a darle su voto de que usted no va a hacer lo mismo? Porque en caso de ganar y ser presidente, no va a ser nada fácil tener a Evo Morales, al movimiento al socialismo, a los cocaleros en la oposición. Voy a hacer una precisión que el televidente va a decir, bueno, ¿qué diferencia? Fueron 2 y fue una. Primero, 3, no. 2, vamos a verlo. El 6 de marzo del año 2005, yo respondí al presidente Morales, que bloqueó al entonces jefe de la oposición, que me bloqueó el país a título de discutir el IDH si era 32% y 18% de... 18 y 52 también. 18-32. Sí, no era una discusión de que estuviéramos en desacuerdo con el 50, sino que estábamos discutiendo si era 18-32 o 50 solito, para darte una idea del disparate de la discusión que él me planteó. Yo no estaba dispuesto en ese momento, ni lo estuve nunca, a decir, ok, mi respuesta va a ser reprimirte y desbloquear por la vía de la violencia militar. Y eso lo marqué diciendo, yo en estas condiciones no gobierno, voy a renunciar si el señor Morales sigue bloqueando, porque yo no tengo ni la intención ni la voluntad de ir a una represión. La respuesta fue un éxito rotundo de mi parte. La gente salió a la calle, me respaldó, el Congreso desconoció mi renuncia, o más bien desestimó mi renuncia, y fue un triunfo político incuestionable. Por lo tanto, esa renuncia fue una acción política estratégica.
no tenía como intención de fondo la renuncia, sino demostrar que era perfectamente posible derrotar por la vía de la persuasión, de la razón y del sentido común a quien bloqueaba porque le daba la gana de bloquear. O sea, fue una decisión estratégica, no estaba convencido de que iba a renunciar. No, esta fue una forma estratégica de demostrar que yo tenía un respaldo tal y una credibilidad tal del país en lo que yo estaba haciendo, que no me iban a aceptar la renuncia y que no voy a decir disparar un tiro, sin sacar un policía a la calle, pude desmantelar un bloqueo que ponía en serio riesgo al país en su funcionamiento económico. El 6 de junio, en cambio, esa es la única renuncia real que yo hice, y la hice por una razón muy simple, y esta es una de las ironías, Jimena, de la historia boliviana, y sobre todo las personas que te dicen, no tuviste los pantalones, el valor, la fuerza, y nos dejaste abandonados. ¿Se lo dicen? Algunas personas me lo han dicho, claro que sí, porque además eso es lo que a mí me gusta. A mí no me gusta darle vueltas a las cosas, a mí no me gusta maquillar las palabras. Mucha gente me lo ha dicho. Y la pregunta que yo me he hecho es, yo llegué a la presidencia en octubre del 2003 porque había tenido diferencias éticas de fondo con mi antecesor. No estaba de acuerdo en la forma en que él trataba de resolver esa crisis, cuyo resultado fueron muchísimos muertos y muchísimos heridos. ¿Y cuál fue el resultado de la opinión pública sobre ese gobierno? Un repudio mayoritario, inmensamente mayoritario, por el uso desmesurado de la fuerza. Resulta que cuando yo enfrento una situación equivalente, armada, no voy a entrar en el detalle de la estrategia que armaron para que yo tuviera que sacar al ejército a la calle y cargarme varios muertos, cuando yo respondo, no voy a hacer lo mismo, en mi opinión eso es un acto de valor, porque digo, yo no me voy a quedar montado en las bayonetas, montado en las muertes de mis compatriotas, cuando lo que hice fue un compromiso de no matar. Por lo tanto, lo que yo hice el 6 de junio del año 2005, en mi opinión, fue un acto de valor. Un acto de valor porque yo pude perfectamente dar instrucciones a las Fuerzas Armadas de que salieran para controlar el orden y vayan a saber lo que iba a pasar. Pero el riesgo de generar una situación de violencia equivalente a la que yo resolví con mi presidencia era un disparate, era una contradicción en los propios términos. Por lo tanto, si me permites, con todo el respeto que tengo a quienes creen que yo di un paso al costado porque no tuve valor, es que el valor más fuerte es decir, no voy a hacer algo que contradice los principios fundamentales en los que creo. Usted puede asegurar y garantizarle a la gente que va a darle el voto en octubre, que va a cumplir y que no va a renunciar si llega a ser presidente? Yo puedo comprometer algo que es lo único que puede comprometer un presidente que es un candidato que quiere ser presidente y que estoy convencido que voy a ser presidente, que es lo que tengo que hacer: cumplir la Constitución. Eso quiere decir cumplir mi mandato constitucional. Eso quiere decir utilizar la Constitución cuando hay que poner orden, cumpliendo rigurosamente lo que la Constitución indica. Y yo creo que ese es un compromiso fundamental, un compromiso que tiene que ver con las convicciones básicas. Y la Constitución te da todos los instrumentos que tienen que ver con el uso proporcionado de la fuerza. La administración de la fuerza en manos del Estado tiene una lógica precisamente para la preservación del orden. Y algo muy importante, ¿qué es lo más fuerte que voy a tener? Que es una diferencia radical con el gobierno que tuve en el año 2003-2005. Mayoría legislativa, la legitimidad del voto directo por mí, la articulación con una organización política nuestra poderosa y la posibilidad de una articulación con los sectores sociales que deben respaldar nuestro punto de vista y nuestras acciones. Esa suma es poder. Pero el poder entendido como la forma de construir una sociedad mejor. No puedes gobernar sin poder. Y eso es lo que voy a tener si gano esta elección. Es lo que no tuvo. Así es, eso es lo que no tuve. Que no es valor, ¿ah? Sí, valor claro. Tuve, lo que no tuve es poder. Lo que no tuvo es la presencia política en el Congreso, no tuvo un partido político que lo respalde. Así es. Gracias por haber venido al programa. ¿Qué es más fácil, entrevistar o ser entrevistado? Me lo preguntaste al principio. La respuesta fácil sería entrevistar, porque en teoría uno está más cómodo. Pero tú sabes perfectamente, Jimena, por la experiencia que tienes, que para que una entrevista funcione, tienes que ser un buen entrevistador. Y es como un árbitro de fútbol. El mejor entrevistador es aquel que no aparece como la
superestrella, y eso no es fácil, porque el árbitro que se nota demasiado en un partido de fútbol es un árbitro que está fallando. Por lo tanto, te diría que depende. Hay momentos en que es más fácil ser entrevistado y más fácil ser entrevistador en otras ocasiones. Muchas gracias por haber venido. No, por favor. Espero seguir entrevistando a Carlos Mesa, con porque mucho todavía falta hasta octubre, y hay que ver el curso después de lo que se ha visto hoy con la Cancillería y todo lo que ha determinado el Tribunal 8 Electoral. largos y 8 cortos meses es lo que queda para la elección. Gracias, Jimena, Gracias, muy amable. Carlos Mesa. Vámonos a la pausa, por favor, enseguida regresamos. Aguárdenos unos segundos. En instantes vuelve la programación de TVU. La diferencia entre estupidez y genialidad es que la genialidad